más aquí, yo creo que ya es el quinto año que vengo, y os aseguro que para mí es un placer porque, bueno, Paco ya es mi amigo y aquí ya me siento un poco como en mi casa. Así que lo que yo quiero, por favor, es que os encontréis también vosotros bien conmigo. Me llamo Paco, me podéis tratar así exactamente como yo os he dicho, sois mis lectores y mis lectoras, y podéis preguntarme de cualquier cosa que queráis. Yo os voy a dar una introducción de cómo ha ido mi vida, más o menos para que me conozcáis un poco más, aparte del libro que habéis leído, que me conozcáis a mí como autor o como persona, mejor dicho, y a partir de ahí pues me pongo a vuestra disposición para lo que queráis. A vosotras también, por supuesto, que para mí es un placer de que hoy estéis aquí. Yo siempre llevo mucho tiempo persiguiendo el que las madres o las familias se impliquen en la lectura, que eso es fundamental, porque cuando se lee juntos se lee muchísimo mejor, se discute y hay algo más en común en la familia que siempre, porque si es la lectura, pues más. Bueno, a ver, para no hacerlo muy, porque si no después se nos hace muy corto. El mundo no existía para mí ni para ninguno de mi generación. Había un colegio que bueno, era como este, quizás con los pupitres un poco más cutre, una pizarra que tampoco era como esta, que era de esa cerámica, y había dos mapas de España, uno a la izquierda y otro a la derecha, y exactamente ese era nuestro mundo. Eso que veíamos en la pared era nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ni televisión, ni teníamos, por supuesto no había internet, no había ordenadores, no había teléfonos móviles, no había teléfono, no había frigorífico, ni había lavadora, ni había vitrocerámica, ni había horno de microondas, ni siquiera teníamos agua en la cocina, para que os hagáis una idea. Es decir, el agua que nosotros bebíamos, venía un señor que llamaba el aguador, y ese señor es el que nuestras madres le compraban el agua que íbamos a beber, y nos lavábamos pues con el agua del pozo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, bueno, pues yo vivía en ese mundo y vivía muy feliz, pero cuando llegué al instituto y me dieron la primera vez un atlas y yo lo abrí por el mapa mundi, dije, jolín, ¿qué ha pasado aquí? Aquella España tan grande que era aquel mapa gordo, pues se había convertido en una moneda como del tamaño de una moneda. Si os imagináis el mapa mundi, veréis que España se queda hecho como una cosita así, ¿no? Entonces aquello me impresionó muchísimo y me entró unas ganas locas de saber qué es lo que había allí. Es decir, yo me recuerdo que estaba la profesora, doña Lola, dando clases de geografía e historia, y yo estaba preguntándome mientras, mirando aquel mapa, diciendo cómo serían la gente de Francia, de Italia y de todo aquel mundo que tenía delante. Así que lo que hice, voy a resumir cosas para que si no se puede hacer muy largo, lo que hice fue a los 19 años, cuando terminé bachiller, mis padres querían que fuese profesor, que fuese maestro, o cura, porque también había un seminario menor allí en Pilas, y la gente solía meterse bastante ahí, y yo dije que no. Así que cogí la maleta y me fui al mundo. Entonces he estado viajando desde los 19 años. He estado en Estados Unidos, en México, he estado en Italia, he estado 5 años en Oriente Medio, he estado en Turquía, en Grecia, en Yugoslavia, en muchísimos sitios. O sea, podemos hablar de todo lo que queráis con respecto a eso, a mi viaje, ¿no? Y otra cosa que os quiero decir es la cantidad de trabajo que he hecho. Yo he trabajado en casi todo, he trabajado en el campo, he trabajado en la albañilería, he trabajado vendiendo mirindas con 2 cubos, entonces no había Coca-Cola, claro, mirindas con 2 cubos de zinc por una plaza de toros, he estado trabajando descosiendo ropa de soldado para hacer alpargatas, he estado trabajando en un banco, he estado trabajando en la Embajada de España en el banco, como he dicho, 5 años, he empezado 2 carreras que nunca las he terminado, una psicología y otra grado social, porque cada vez que llevaba 2 o 3 años me salía un viaje y entonces dejaba colgada la carrera y me iba a la otra universidad, que es la del mundo y la de la vida, que es mucho más interesante y se aprende muchísimo más, os lo aseguro. Y entonces, bueno, pues mi vida ha llegado hasta donde estoy ahora mismo. Me dedico a escribir, me dedico a pintar, me dedico a muchas cosas, ¿no? Muchas veces cuando me veáis, y antes de que los aliados llegasen a Berlín, habían cogido un montón de inventos y un montón de historias suyas y se habían ido a la Antártida, al Polo Sur. Y allí habían creado una base que se llamó y se llama también quizás la base 211. Esa a mí me llamó mucho la atención. Y mira por dónde, un día me regala un buen amigo, que todos los años nos regalamos en esta época, en Navidad nos regalamos un libro, me regala un libro de Botalla que se llama La guerra que nunca existió. Aquello me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿qué pasa aquí?
Me pongo a investigar sobre el tema, empiezo a leer y resulta que me encuentro a un señor que se llama Byrd, almirante Byrd, como pájaro pero con Y, y resulta que este señor volando un día un avión por la Antártida, dice él, que yo no lo pongo en duda, que vio una zona verde en la Antártida. Bueno, pues aquello a mí me dejó un poco, como cualquiera, pero un registro más todavía, ¿no? Porque es una historia que hay que contar. Así que yo empecé a investigar aquello, me encontré otra novela más que hablaba del tema, y mira por dónde me encuentro que hay después de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 y tanto, los americanos deciden ir a atacar a la base esa supuesta de los alemanes en el Polo Sur. Y mandan a un portaaviones, y mandan a un montón de submarinos, y una flota enorme para allá, a atacar aquella base. ¿Qué es lo que pasó? Nadie lo sabe, pero los americanos se vinieron con los submarinos debajo del brazo. Y ya no se ha vuelto a hablar más de aquello. Ya no se ha vuelto a hablar más de aquello. Pues aquello me interesó muchísimo, porque además, Botalla, en ese libro se llama La guerra que nunca existió, pone pelos y señales. Y hay otra cosa más. Todos los oficiales de aquella que fueron a aquella base murieron de forma un tanto rara, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uno murió ahogado en una piscina, el otro tuvo un accidente con el coche y el otro se cayó de un sexto piso. Con lo cual eso te da mucho que pensar. Total, que yo decidí llevar estos personajes, esa novela que habéis leído, la primera la ambienté en el Polo Sur. ¿Qué hice yo? Yo en vez de meterlo en esa cueva donde las he metido con el Polo Norte, lo que hice es crear una cúpula, mi imaginación, una cúpula, a base de unos campos magnéticos, de tal forma que ese trozo de terreno, imaginar una cúpula grandísima, como todo Don Benito, por ejemplo, que estuviese aislada del clima exterior a base de unos campos magnéticos. Si nosotros aislamos cualquier zona de los campos del clima exterior, pues ahí podíamos crear eso que posiblemente el almirante Byrd vio cuando iba volando, es decir, esa zona verde. A partir de ahí empecé a investigar, empecé a crear la novela, empecé a moverla, porque además en Argentina, en la parte de Ushuaia, que es la parte del sur de Argentina, cerca del Polo Sur, pues ahí está así de Alemania. O sea que todo, fijaros que todo coincide. Pero ahora os voy a contar más, que tú que me has hecho la pregunta. Resulta que tengo un amigo que se llama Manuel Martín Bueno, que es arqueólogo, catedrático de numismática y arqueología, vive en Zaragoza, y lo conocí en Asmar, lo conocí en una excavación que estaban haciendo en Gerasa. En Gerasa hay una excavación importantísima, acuérdate del loco de Gerasa, es bíblica esa ciudad, y es muy importante porque ahí hubo un terremoto en el 700 y pico y la ciudad cayó así, de tal forma que todo el mundo están allí investigando, o sea, están trabajando. Sí, pero tengo que estar al lado del mar. El mar para mí, desde que tenía tu edad, es importantísimo. Yo cuando iba a matar las cañas en mi tiempo, en esa época que te estoy contando, no había ni carretera. El mar a mí me encanta navegar a vela. De hecho, no sé si habréis leído El secreto del Culao Carán. Bueno, pues la tormenta esa que hay en El secreto del Culao Carán, esa de brillo a vela, después de esa tormenta decidí escribir, fíjate lo que digo. Y entonces para mí el mar es fundamental. Yo cuando tengo el mar frente, yo escribo aquí, y el mar lo tengo un poco más allá donde está Don Francisco, es decir, como a 20 metros de donde yo estoy escribiendo. Y necesito ese ruido del mar, a mí el mar me habla, ¿no? Me cuenta, ¿no? Yo incluso por las tardes cuando voy a pasear con mi perro, pues tener un contacto muy entrañable y necesito tenerlo delante. Cuando no tengo el mar escribo, pero no escribo, no tengo la misma, no es lo mismo. Entonces ese sitio me gusta mucho la soledad, me gusta mucho el amanecer, o sea, yo levantarme temprano y ver cómo aparece la vida, es como, para mí es fundamental, le da la bienvenida, ¿no? Es como, incluso cuando me voy a andar al Camino a Santiago, yo digo, me voy todos los años a San Jean-Pied de Port, que está al otro lado del Pirineo, subo y lo bajo hasta Santiago, a las 5 de la mañana, me veis con un frontal aquí, metiéndose por los senderos y andando por ahí. ¿Sabéis lo que me ocurrió este año? Este año me fui, salí en San Jean-Pied de Port, no, el año pasado, el anterior, salí en San Jean-Pied de Port, subo y me quedé a dormir en un refugio que se llama Horizon, en Horizon. Y al día siguiente, a las 4:30 de la mañana, porque además precioso, me levanté, me comí mis 2 plátanos, me eché mi mochila Katy, que se llama Katy. Si entráis en mi Facebook, buscad conversaciones con mi mochila, que ahí veréis las conversaciones que mantengo yo con Katy. Y comí mis bastones y entonces me empiezo a andar
Y es precioso, ¿por qué? Porque el cielo es como si lo pudiese coger con la mano, ¿ves? Como no hay nada, ninguna contaminación lumínica, pues resulta que es precioso, es una sensación de soledad, de que sabes que te da la sensación de que perteneces a algo importante, ¿no? Como que tú eres parte de aquello y te sientes muy bien. Pues yo iba disfrutando lo que no os podéis imaginar. Bueno, pues de pronto empieza y se pone, yo la vi venir además, una niebla, jolín, que no veía, os lo aseguro, no veía como de aquí a ahí, o sea, a un metro donde yo estaba yo no veía, tuve que apagar la luz porque con la luz todavía es peor. Y entonces iba siguiendo la línea de la carretera y yo, ¡ah! Y me pegó un susto, la cabeza de una vaca, imaginar una vaca en medio de la niebla mirándome. ¿Qué grito no pegaría que la vaca salió por un lado y yo por otro?